desde Mar de Lumes quixemos aproveitar a presenza en Galiza do compañeiro Antonio Torres, que nos visita estes días, veu desde Málaga. Entón quixemos aproveitar para facer un novo acto centrado no que sería o achegamento á cuestión nacional andaluza. Xa fixéramos fai uns meses outro acto en Vigo con Fran León, tamén outro compañeiro andaluz, que nos introduciu tamén esa cuestión, e queríamos aproveitar agora para facer un aquí en Compostela. Antonio Torres é un militante xa bastante veterano da esquerda soberanista andaluza. Entre outras cousas foi un dos fundadores da organización juvenil independentista Jaleo no ano 96, e hoxe en día é o secretario xeral de Andalucía Comunista, un partido comunista e soberanista andaluz que se fundou en 2010 e que se articula dentro do Movemento de Liberación Nacional andaluz. Tamén é membro do Comité Nacional do SAT, do Sindicato Andaluz de Traballadores e Traballadoras, que, como xa saberedes, nos últimos anos tamén se convertiu nunha referencia para o sindicalismo nacional e de clase, e traemos fundamentalmente para que nos achegue datos sobre unha realidade nacional, sobre un pobo como a Andalucía, que moitas veces descoñecido, cando non conscientemente ignorado, incluso por quen deberíamos ter moitas veces máis interese en coñecer outras realidades. E o certo é que, tamén hai o labor que fixo, digamos, o proxecto español de manipulación e incluso apropiación dos sinais de identidade andaluces, moitas veces fan que desde outros povos que non sexamos capaces de recoñecer a propia, nin sequera moitas veces a condición nacional andaluza, e a loita que ali están levando sectores cada vez máis potentes por recuperar, digamos, un proxecto claramente nacional e neste caso tamén de clase, centrado na reivindicación da soberanía do pobo andaluz. Entón, para achegarnos a esa realidade, tanto desde unha perspectiva histórica como contextualizar, digamos, o momento actual, o papel que teñen ali hoxe en día os diferentes colectivos que ali actúan, e as perspectivas de futuro para o movimento de emancipación nacional e social andaluz, pois xa vos deixo con Antonio Torres, que fará unha breve unha exposición, e logo tamén abriremos, na medida do tempo que teñamos, un breve turno de intervencións ou remate para que acheguedes todas as dúbidas, preguntas ou achegas que consideredes. Pues la verdad es que nosotros valoramos muchísimo que desde Galicia organizaciones de la izquierda soberanista gallega pues tengan ese interés y esa preocupación por lo que ocurre en Andalucía. Bueno, pues entrando un poco en materia lo que es las charlas básicamente son 4 puntos. Un primer punto que es el tema siempre espinoso de la definición de nación y de los hechos nacionales. El segundo punto, la relación clase y nación. El tercer punto es un poco explicar el desarrollo de lo que es la formación del hecho nacional andaluz. Y el cuarto es un poco hablaros de la Andalucía de hoy, ¿no? Un poco para redondear la cosa. Pues efectivamente el tema de la definición de nación, porque un poco por lo que ha dicho antes Breixo, es decir, está el tema de hasta qué punto gente en Galicia, militantes en Galicia de la izquierda soberanista gallega tiene presente de que Andalucía es una nación o no, y eso está relacionado con el mismo concepto de nación. A su vez, el concepto de nación, pues eso ha dado de sí ríos de tinta, es decir, ha sido una continua polémica el tema de conceptualizar, mejor dicho, a la nación. Dentro de la izquierda marxista, a la que yo me considero perteneciente, siempre ha prevalecido una definición de nación.
que ha sido la que dio Stalin en un libro de 1912, 12 o 13, que era El marxismo en la cuestión nacional. Esto es al margen de... Esto no es un debate, lo digo porque muchas veces se debate si Stalin bueno o malo, no. Estamos en la cuestión nacional y realmente, incluso para una izquierda que no ha sido de tradición staliniana, ese concepto ha pesado. Entonces hay que tratarlo. Y ese concepto era el siguiente, era el de comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura. Esta ha sido pues, la definición de nación que la izquierda de tradición marxista, leninista, pues ha venido manejando. Nosotros asumimos ese concepto, pero lo asumimos también críticamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nos damos cuenta con esta definición de nación, parece como un catálogo que tienes, como un test que tienes que rellenar y que si te falta uno, pues a lo mejor ya dejas de ser más o menos nación. Eso no es real. Eso no es real, eso por un lado. Por otro, si cogemos tal cual esta nación, es decir, todos estos elementos que da Stalin sobre la definición de nación, hay que ponernos en relación los unos con los otros. No se puede entender el idioma, el territorio, cada uno de los elementos por separado. Y por último, el último punto más crítico que hay que tenerle a esta definición, aun aceptando su validez, es la ausencia de una caracterización política. Me explico. La nación no solamente es el territorio, el idioma, la cultura, la psicología, la vida económica, tal, sino también es la voluntad de ser nación. La voluntad política, y subrayo lo de político, de ser nación. Y eso es muy importante, y Stalin, ese tema, pues, no es que no lo tocara en ese libro, pero sí que le da un poquito de lado, ¿no? Es decir, no llega tampoco a... Se limita a una definición muy descriptiva que es útil, pero que luego pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y además, por ejemplo, el tema de la vida económica, ¿no? Que muchos dicen que Stalin le daba mucha importancia al tema de la vida económica para definir una nación. Pueblos como Andalucía, que han estado tan determinados desde el exterior, su vida económica realmente no la ha podido tampoco unificar, o esa unidad de mercado, ¿no? Que muchas veces se ha expuesto para caracterizar a una nación. Y yo me atrevería que casi que Galicia, por el mismo motivo, casi que también, en mi desconocimiento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, pues tenemos la cuestión de que la nación es una categoría histórica. ¿Qué quiere esto decir? Que naciones no han existido siempre. Es decir, la nación, es decir, por supuesto, idiomas pues tienen una temporalidad que se pierden, los idiomas tienen una temporalidad que se pierde en el tiempo, es decir, la cultura y tal, pero realmente que todos esos elementos se reúnan y se conviertan en un movimiento político, sí es verdad que tiene un periodo histórico que es con el nacimiento del desarrollo del modelo de producción capitalista, donde existe una clase, que es la burguesía, que es una clase capaz en ese momento de unificar un territorio y de darle una coherencia de pues territorial, de idioma, etcétera. Luego también tenemos para añadir más confusión al tema, pues muchas veces los medios de comunicación juegan a la confusión en este tema. Es decir, muchas veces se confunde nación con etnia, nación con Estado se suele confundir mucho. Es decir, lógicamente tiene que ver, no son dos conceptos que vayan por separado, pero evidentemente una cosa es la nación y otra es el Estado, y que no siempre a una nación le corresponde un Estado. Entonces, realmente todo eso siempre ha añadido mucha confusión. Y realmente para definir hechos nacionales, pues tenemos que tener unos elementos objetivos, pero también hay que ver cada caso concreto y cada situación concreta, análisis concreto de la situación concreta. En cuanto al segundo punto, a la relación clase-nación, pues ahí nos tenemos que
hacer un poco de viaje en la historia y saber un poco. Esto nos remite a lo que los clásicos del marxismo, pues, cómo abordaron esos clásicos el hecho nacional o la llamada cuestión nacional. Esto también ha llevado ríos de tinta, es decir, aquí se ha escrito lo que no está escrito, muchas veces muy y además posiciones contradictorias y muy enfrentadas la una con la otra. Por empezar por algún lado, pues, ¿qué decían Marx y Engels? Pues realmente tampoco aquí, a la hora de abordar este tema, siempre hay un error, que es el quedarse siempre con una parte de lo que dijeron estos señores sobre la cuestión nacional y no tener una visión completa porque, joder, las personas evolucionamos, es decir, nuestro pensamiento evoluciona. Yo a lo mejor a los 20 años podía escribir una cosa y ahora a los 39, pues, lógicamente escribo otra. Por maduración, por solidez, va adquiriendo conocimientos, etcétera. Pues lo mismo pasaron es decir, eran seres humanos. Hay personas que creyéndose más fieles a la ideología marxista, pues les da a estos señores una serie de características casi sobrehumanas, no, pero eran personas que evolucionaron y que realmente sus conocimientos en la práctica pues fueron evolucionando. En cuanto a Marx y Engels, pues muy sencillo, es decir, realmente tanto ellos dos tomaron unas posiciones bastante, se pueden calificar al principio como casi reaccionarias, es decir, yo he leído textos de Marx y Engels sobre la invasión de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos invadió México, a favor, y casi caracterizando a los mexicanos como una panda de vagos. Está escrito, sí, eso está escrito, y casi otorgándole a la colonización de la India un papel positivo porque eso ayudaba a desarrollar las fuerzas productivas. ¿Qué pasa? Que lógicamente se dan cuenta de que esa posición está equivocada. ¿Y cómo se dan cuenta? Pues con una colonia británica que era en la propia Europa, que era Irlanda. En Irlanda se da cuenta tanto Marx como Engels que realmente si un proyecto revolucionario en Gran Bretaña tenía sentido si previamente había una liberación nacional de Irlanda, porque los obreros ingleses estaban contaminados de chauvinismo nacionalista, en el peor sentido del término nacionalista, que les unía a su clase dominante y para eso era fundamental ese chauvinismo contra los irlandeses, es decir, ese chauvinismo anti-irlandés tenía la virtud de unir a la clase obrera y a la burguesía en Gran Bretaña. Entonces se dieron cuenta de que ¿cómo romper eso? Pues con la liberación nacional de Irlanda. Lo mismo podemos decir de Polonia, ¿sí? Pero con el imperio zarista, un imperio atrasado, brutal, que era el imperio de los zares rusos. ¿Qué manera se tenía de acabar con ese imperio? Pues a través de la lucha de liberación nacional. En cuanto, por seguir un orden cronológico, y tenéis que comprender que voy a ser muy esquemático, porque entretenerse en estas cosas da para una tesis. En cuanto a Lenin, a mí me hace gracia, repasando notas para estas charlas, que había gente que decía, no, es que Lenin le concedía al derecho de determinación y a la lucha de liberación nacional una cuestión solamente táctica. Y yo tengo que decir que sí, pero táctica y estratégica, porque realmente volvemos a lo mismo. Era diferente la posición de Lenin al principio del siglo XX, que luego ya cuando se da cuenta a través de la revolución, de su propia experiencia revolucionaria, que es que la liberación nacional era un asunto de primer orden para construir una nueva sociedad. Y sobre todo a mí me llama la atención que digan algunos que Lenin subestimaba la cuestión nacional, una persona que escribía en 1914: amamos nuestra lengua y nuestra patria, ponemos todo nuestro empeño
en que sus masas trabajadoras, es decir, las 9/10 partes de su población, se eleven a una vida consciente de demócratas y socialistas. Nada nos duele tanto como ver y sentir las violencias, la opresión y el escarnio a que los verdugos zaristas, los aristócratas y los capitalistas someten a nuestra hermosa patria. Si para este señor la cuestión nacional es una cuestión táctica y solamente coyuntural, pues no sé qué hacía escribiendo también de ese elemento fundamental que tiene lo patriótico a la hora de la transformación social, ¿no? Lo digo porque es un elemento bastante recurrente por parte de determinados autores y por parte de determinadas organizaciones políticas, ¿no? En cuanto a Stalin, que es insisto, no me gustaría discutir sobre ese señor, sobre si fue bueno o si fue peor o mejor y tal, pero sí que es una persona sobre la que hay que hablar cuando se aborda el tema de la cuestión nacional. Es decir, pues es una persona que al venir de una nacionalidad no rusa, Georgia, por un lado tuvo una mayor afinidad a estas cuestiones, aunque luego sí es verdad que cuando llegó al poder tuvo cierta tendencia al nacionalismo ruso. Quizá a lo mejor creyendo que así podía unificar frente a posibles agresiones exteriores, así podía unificar a los diferentes territorios o las diferentes repúblicas que componían la Unión Soviética. En todo caso, también hay que decir que en su defensa que hay mucha leyenda negra, es decir, por ejemplo, con el tema de Ucrania, ¿qué comportamiento tuvo Stalin con el tema de Ucrania? Pues hay ya suficiente documentación para desmentir que provocó un genocidio y, por otro lado, hay suficiente documentación para decir que favoreció un renacimiento literario, cultural y nacional en la propia Ucrania. Eso sí, también reforzando las instituciones centrales, quizá llevado por el tema de que realmente tenía el enemigo en las puertas. Sí, todo esto hay que cogerlo con mucho matiz y tal. Pero me llama la atención a mí lo que fue el último discurso de Stalin, que venía a decir en el año 50, me parece que era en el año 52, el 19 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que venía a decir algo así como: antes la burguesía era considerada el jefe de la nación. Ella defendía los derechos y la independencia de la nación poniéndolos por encima de todo. Ahora ya no ha quedado ni rastros del principio nacional. Ahora la burguesía vende los derechos y la independencia de la nación por dólares. La bandera de la independencia nacional y la soberanía nacional ha sido arrojada por la borda. No hay duda de que esta bandera la tendrán que levantar ustedes, los representantes de los partidos comunistas y demócratas, y llevarla adelante, si es que quieren ser patriotas de su país, si quieren ser una fuerza dirigente de su nación. Nadie más la puede levantar. Es decir, me llama la atención también para muchos que critican que nosotros somos prácticamente los que defendemos desde el marxismo la lucha de liberación nacional, somos unos herejes y tal. Pues bueno, esto decía este señor en el año 52. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente la aportación de Lenin a Stalin, resumiéndolo mucho, es que la lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional ya formaba parte de la lucha por la revolución socialista. Esa es la gran idea. Lógicamente, pues la cuestión nacional se podía utilizar de una manera reaccionaria y vemos que se ha utilizado hechos nacionales de una manera pues reaccionaria, para proyectos nacionales burgueses, reaccionarios, incluso fascistas directamente. Pero eso no niega la validez de que la lucha nacional formaba ya parte sobre todo en el desarrollo del capitalismo en su fase imperialista, en la lucha por la revolución socialista. Y sobre todo, terminando este tema y haciendo unos apuntes, hay unas aportaciones que son, como por ejemplo la de Gramsci, comunista italiano, que realmente afinaba más el toque y decía: bueno, es que realmente para
construir un proyecto revolucionario hace falta crear un proyecto nacional. Y tener un proyecto no solamente nacional político, sino también nacional y cultural. Porque si no, no se va a conseguir una hegemonía que derrote a la burguesía. Es decir, realmente estaba afinando todavía más y estaba todavía dándole más importancia no solamente al hecho nacional político, sino también a lo cultural, que ya es importante, o la aportación de Mao en China, que realmente es una puesta en práctica de lo que estaba diciendo Lenin, ¿no? En resumidas cuentas, que la clase obrera no podía ser indiferente a los hechos nacionales, tenía que tomar una postura, que la clase obrera es la que se ve más afectada por la opresión nacional, tanto en un sentido económico como también en un sentido ya cultural, que las naciones son barcos de lucha, es decir, que la nación no solamente pues esa definición que hemos hecho, sino que constituyen marcos específicos de luchas de clase sobre los que hay que avanzar, y que el imperialismo, la fase imperialista en la que había entrado el capitalismo, pues desplazaba el papel histórico de la burguesía en la lucha por la liberación nacional, desplazándola hacia una base obrera y popular. Que me pierdo. Por entrar ya en materia del tema andaluz. Vamos a ver. Yo sigo mucho a un historiador, un francés comunista que fue Pierre Vilar, que él decía que los hechos nacionales se caracterizaban por tres hechos. Es decir, por un hecho de larga duración. ¿Qué eran los hechos de larga duración? La lengua, la cultura, todo ese elemento, la relación con el territorio, todos esos elementos pues configuran un hecho de larga duración, que decía él. Luego, el fenómeno histórico, es decir, lo que él decía, la constitución, el desarrollo del modo de producción capitalista y cómo ese desarrollo del modo de producción capitalista surge en las naciones en el sentido político moderno, ¿vale? Y un tercer hecho, lo que él decía, el hecho de corta duración, es decir, los diferentes intereses de clases dentro de los marcos nacionales, cómo interactúan las diferentes clases dentro de la nación. Y en ese, bajo esos esquemas yo me guío a la hora de explicaros la formación nacional andaluza. Yo creo que hay un hecho de larga duración, o dos hechos de larga duración que definen la Andalucía de hoy. Uno es, podríamos remontarnos más en el tiempo, pero no lo voy a hacer. Es todo ese, lo que fue la bética, la provincia bética, que corresponde casi a los límites de la Andalucía actual, durante el Imperio Romano, que antes también había hechos culturales y de población en Andalucía, pero bueno, está claro que todavía perviven modos de ver la vida y percepciones culturales de aquella época, de la época de la Bética. Es decir, la Bética era una provincia de las más importantes del Imperio Romano y de hecho hubo emperadores béticos. Es decir, la Bética no es solamente el equipo de fútbol, sino que realmente era fue una de las provincias romanas donde realmente dio poeta, es decir, todo una importancia determinante. Y luego Al-Ándalus. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay una mentira histórica que es el mito fundacional de España. Esto suena muy grueso, ya lo sé, pero es el siguiente. Es decir, aquí se nos han vendido, a los que tenemos una edad, pero es una mentira que se sigue repitiendo, que hubo una panda de árabes que invadieron la península ibérica y que arrasaron con todo y que prácticamente asimilándola a la actualidad iban en una yihad y que impusieron el Islam aquí a golpe de cimitarra, que eran las espadas que llevaban. Eso es una mentira como un castillo de grande. De hecho, los historiadores ya más rigurosos, incluso independientemente de su tendencia ideológica, ya la están empezando a negar. Es decir, ocurrió otra cosa. En el siglo VIII, la península ibérica
estaba llena de conflictos territoriales, y lo que pasó fue que realmente en ese conflicto territorial un bando que fue auxiliado por elementos del norte de África que todavía ni siquiera estaban islamizados. Es decir, hay un hecho muy curioso. San Eulogio, obispo de Córdoba en el año 800 y pico, se quejaba a un amigo suyo sevillano, Juan el Hispalense, de que había unos herejes aquí de un tal Mahoma. Es decir, como que un tío en el año, perdón por la expresión, un tío en el siglo IX, si supuestamente en el siglo VIII había una invasión musulmana, está diciendo que había por ahí una panda de herejes que se quieren a un tal Mahoma. Y eso es un hecho histórico. Hay un manuscrito, ese manuscrito está en el monasterio de Leire en Navarra, donde San Eulogio, el obispo de Córdoba, decía eso. Y estamos hablando de Córdoba, la capital del Emirato. Sí. No se sostiene primero que no hubo invasión árabe. Es imposible que no tenía peso poblacional la península arábica para ir conquistando como hizo, sino que fue una expansión primero de una serie de elementos, sobre todo sirios y tal, y luego el Islam fue una expansión más de ideas fuerzas que se fue tomando en base también a que en la península ibérica había una religión cristiana, que era el arrianismo, que era unitaria, que era casi igual que el Islam, y eso se asimiló. Sobre todo en lo que era la provincia bética, era prácticamente la religión mayoritaria. Y que esos supuestos invasores, que no eran invasores, es que venían a ayudar a un bando de peninsulares, realmente hubo una asimilación, y que realmente pues el Islam llegó a tener un prestigio cultural que fue así, que la gente lo fue asimilando, y fue así. Pero está el mito fundacional de España, que va por otro lado. La batalla de Covadonga no existió, es una mentira histórica, y ya está más que demostrado. Y luego está esos dos hechos de larga duración, e incluso los podíamos remontar antes a lo que fue la Tartesia, que tenía mucha relación con los fenicios y con los griegos y tal, pero bueno, eso ya es remontarnos ya mucho en el tiempo. El segundo hecho de larga duración es la conquista castellana. Es decir, de nuevo nos remitimos al mito. Una conquista mora y los cristianos reconquistaron. No. A un tío que estaba en Sevilla o en Málaga viviendo en el siglo XV, tú no le estabas reconquistando, perdona. Tú estabas con habitantes de esa zona, con autóctonos de esa zona, que eran musulmanes, que en Al-Ándalus también había judíos, que también había cristianos. Sí. Que esa idea de tratar de asimilar lo que era el Islam de Al-Ándalus con lo que los medios de comunicación están tratando de dar la imagen de esa islamofobia que hay ahora, es decir, no tienen nada que ver. Esos dos hechos vienen a configurar la Andalucía de hoy, porque realmente nosotros nos conquistaron los castellanos y nos impusieron una lengua, nos impusieron una religión, y nos la impusieron a sangre y fuego. Sí, y eso está más que documentado. Y realmente, a raíz de esa conquista, se da un hecho muy significativo de Andalucía, que es los castellanos llegan y se reparten las tierras, y se crean los latifundios. Es decir, grandes extensiones de tierra, pues con un marqués, con un conde o con lo que fuera, como señor. Y a raíz de ahí, pues también se da una serie de reacciones, una serie de reacciones pues que van desde los propios habitantes que empiezan a reaccionar contra una imposición de una lengua, contra la imposición de una cultura, contra la imposición de una religión. El siglo XVII andaluz estuvo lleno de rebeliones, de lo que en la historiografía española se llaman rebeliones moriscas, pero eran gente que decía, los castellanos decían que iban a respetarnos, pero no nos han respetado. Y se lanzaron a luchar. Es decir, Andalucía tiene zonas de serranía bastante amplias, con lo cual da mucho para la resistencia, para
para la confrontación en plan guerrilla, ¿no? Pero es que, y eso fue lo que hicieron. También hubo reacciones a lo que fue la imposición de un feudalismo que antes no había existido en Andalucía. El siglo ya empezaron las primeras revueltas antifeudales, incluso hubo levantamientos de intentar crear un Estado, lo de Estado independiente, entre comillas, para lo que podíamos entender por Estado independiente en el siglo XVII, pero hubo intentos de crear un Estado independiente en el siglo XVII por el marqués de Medina Sidonia, junto con moriscos. Lo que pasa es que, bueno, y luego ya posteriormente, ya con el desarrollo del modo de producción capitalista, ya se creó una clase obrera jornalera que tuvo en jaque al Estado español en el siglo XIX, primero adhiriéndose a corrientes anarquistas y luego ya a otro tipo de corrientes socialistas y comunistas. Pero para que os hagáis una idea, yo os voy a citar más aproximado, os voy a citar, si lo encuentro, si lo he encontrado, cómo esos dos hechos de larga duración, sobre todo el hecho de la conquista castellana, ha determinado la formación nacional andaluza. Hay un antropólogo, Isidro Moreno, que es un poco el gran teórico moderno del nacionalismo andaluz, que en el año 77 escribía lo siguiente. Dice: es un hecho histórico que el comienzo del subdesarrollo de Andalucía coincide con el inicio de la consolidación en España de un nuevo modo de producción, el modo de producción capitalista, que establecía una nueva forma de división social, y dice también regional, pero bueno, era el año 77, del trabajo. Las razones del subdesarrollo andaluz no están en el pretendido y falso predominio de estructuras semifeudales, la escasa capitalización, que es en todo caso una consecuencia y no una causa del subdesarrollo, o en la falta de significación de un espíritu capitalista de la burguesía de Andalucía. Andalucía comenzó a sumergirse en el subdesarrollo porque ello favorecía los intereses de clase de la burguesía de todo el Estado y en primer término de la propia burguesía terrateniente andaluza. Pero expansión del capitalismo no es equivalente a desarrollo económico, y Andalucía es uno de los más evidentes ejemplos de ello. Como ya hemos señalado, precisamente el subdesarrollo andaluz tiene su origen no en una pretendida marginación, sino precisamente en la integración plena de Andalucía en el sistema capitalista español, e indirectamente mundial, y en la expansión de este. Ello ocurrió, además, a pesar de que hasta mediados del siglo XIX Andalucía se encontraba en muy buena posición para haberse convertido en una de los territorios más desarrollados de España, a partir de la consolidación de las relaciones de producción capitalista. Además de su riqueza agrícola, en la primera mitad del siglo, Andalucía presentaba unos índices de industrialización realmente aceptables para la época. Baste decir, como ejemplo, que la primera siderúrgica que se crea en España es la de Marbella, en 1826, aprovechando el hierro de Sierra Blanca. Y todavía en 1869, en el Pedroso, en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, existen 3 altos hornos que daban ocupación a casi 500 obreros. ¿Qué nos pasó? Pues debido a esa conquista castellana, es decir, los grandes terratenientes no solamente eran dueños de Andalucía, sino de todo el Estado, todos los que mandaban en España. Y que ellos veían un peligro en el desarrollo de la industrial de Andalucía, porque les desplazaba como clase burguesa dominante y también porque ellos tenían pacto con la burguesía que se estaba desarrollando en el País Vasco y en Cataluña. Y entonces impidieron un desarrollo económico en Andalucía y nos condenaron a la dependencia y al subdesarrollo. Como os he dicho antes, pues el pueblo andaluz, a pesar de la imagen que trataron de dar de nosotros como gente indolente, gente vaga, gente que no reacciona o que se las traga todas, como he dicho antes, ha tenido diferentes formas de rebelarse ante eso. Está el tema, por ejemplo, en el propio siglo XIX de lo que se llamó el movimiento federal. El movimiento federal era, pues, la pequeña burguesía andaluza, que es la clase que más marginada quedó de todo este proceso, pues reacciona. Y reacciona creando un movimiento político que a veces tomó una vía armada para crear unas instituciones propias y soberanas en Andalucía. De hecho,
se redactó en 1883 una constitución que se llamó la Constitución de Antequera, porque fue allí donde se redactó y aprobó, en la que decía que Andalucía se debía constituir en una democracia. Andalucía era soberana y debía constituirse en una democracia republicana. Y eso está puesto negro sobre el blanco en 1883. ¿Qué pasa con este movimiento? Que está, ya os digo, encabezado por la pequeña burguesía, estaba muy desconectado de lo que era la clase obrera jornalera, que era la mayoritaria, y fue víctima de una represión bastante brutal por parte de los poderes centrales, sobre todo por tomar vías armadas ahí un poco a lo loco, ¿no? Fue así. Y sobre todo también que tampoco ese movimiento político estuvo muy separado de lo que empezaba a hacer ya un renacimiento cultural, que también se dio en Galicia en la misma época, en el siglo XIX, de folclórico y tal, de sacar a relucir las raíces, ¿no?, culturales, ¿no? Ese movimiento, que también surgió en el siglo XIX, no tuvo una vertiente política. Y nos tendríamos ya que esperar al siglo XX y a la figura del que es reconocido incluso por las propias instituciones andaluzas, como el padre de la patria andaluza, que fue Blas Infante, el que consigue aunar lo cultural, lo económico y lo político y lo social en una teoría. En una teoría con sus fallos, muy del momento, muy influenciado por muchas historias, pero una teoría sólida de Andalucía como país. Y eso lo pone Blas Infante. Como he dicho antes, este hombre pues atraviesa diversas etapas, es decir, lo mismo que podemos decir de Lenin o demás, lo podemos aplicar de Blas Infante. Una primera etapa muy culturalista y regionalista, ya una etapa más claramente soberanista. Nos podemos entretener mucho hablando sobre la figura de Blas Infante y sobre su teoría. Si acaso eso lo podríamos dejar por si alguien tiene alguna duda y tal, porque de verdad es que eso se merece una charla entera. Personalmente, en mi desconocimiento, se puede asociar mucho la figura de Castelao y la de Blas Infante. Es decir, los madrileños, sin que suene despectivo, pero en su desconocimiento, cuando vienen a Andalucía y se dan cuenta de que existe una persona como Blas Infante, decía, ¿ese que era? ¿El Sabino Arana andaluz? Dice. No, pero eso lo he escuchado yo, ¿eh? Es decir, perdona, nada que ver. Sabino Arana era un racista, este hombre era todo lo contrario de ser un racista. Es decir, a este hombre lo fusilaron el 10 de agosto de 1936 por separatista, así dice la sentencia que se redactó 4 años después, en 1940, y realmente tampoco se preocupó, creó más un movimiento sociopolítico que político propiamente dicho. Es decir, no se creó un partido galleguista o como aquí ocurrió. Sí hubo partidos, pero fueron muy minoritarios y tal, pero este hombre se ocupó sobre todo de crear un movimiento sociopolítico más que un partido propiamente dicho, y eso fue un grave error. Quizás por toda una serie de prejuicios que tenía este hombre con el tema de los partidos y tal. La guerra civil, ni que os puedo contarles, en Andalucía fue brutal. En mi ciudad, en Málaga, se habla mucho de Guernica, ¿no?, de lo que ocurrió en Guernica, que lógicamente fue una atrocidad, ¿no? Pero en Málaga, el general Queipo de Llano, que fue el que llevó la guerra en Andalucía, pues tenía muy claro que Andalucía estaba llena de rojos, porque realmente en la Andalucía de los años 30, pues un poder inmenso de la CNT, un poder inmenso incluso del PC, que el primer diputado que tuvo el PC en Madrid era un malagueño. El secretario general del PC en aquella época era un sevillano. El movimiento socialista menos, pero también tenía cierta importancia y tal. Es decir, Andalucía estaba llena
de rojo, incluso Málaga concretamente, palabras textuales del general Queipo de Llano, estaba llena de rojos y maricones, y este señor tenía muy claro que iba a entrar en Málaga arrasando. ¿Y cómo arrasó? Pues asesinando a población civil cuando estaba huyendo en dirección a Almería. Es decir, hay una línea costera porque los fascistas venían desde el oeste andaluz hacia la parte este, entonces la salida era hacia el este, hacia Almería. Si conocéis Andalucía, Málaga está situada justo en el centro, es decir, un camino costero que pasa por la franja costera de la provincia de Granada hasta Almería. Y ahí, pues este señor bombardeó a mujeres, a niños por aire, y la Marina de Guerra fascista italiana por mar. Y el resultado creo que fueron más de 15.000 personas. Población civil, insisto, población civil asesinada. Yo creo que, no por chauvinismo local, pero lo que pasó en Málaga fue brutal. Y eso ha quedado mucho en la memoria colectiva de la gente. A eso se le llama popularmente las desbandadas en castellano, las desbandadas. Es decir, la gente salió corriendo y pasó lo que pasó. Los fascistas españoles se creían que habían acabado con Andalucía, se creían que nos habían terminado de someter, y resultó que no. Resultó que no se sabe muy bien de dónde o de cómo, una vez muerto Franco, y empieza a hablarse de cuál iba a ser el futuro Estado español y qué papel iban a tener los diferentes pueblos en el Estado español, resulta que el 4 de diciembre de 1977 se convocan unas manifestaciones a favor del autogobierno andaluz, así, en abstracto en general. Y resulta que salen millones de andaluces a la calle. Claro, en los planes de la élite española postfranquista de la época, tenían muy claro que tenían que negociar con la burguesía vasca, tenían que negociar con el PNV, tenían que negociar con CIU, hasta cierto punto, y les costó trabajo reconocer Galicia, reconocerle cierto estatus a Galicia, pero ni de coña tenían claro que iba a haber un reconocimiento a Andalucía. Quizá eso fue lo que movilizó a la gente. Y a partir de ahí a partir del año 77 se da una explosión de lo andaluz. Y de lo andaluz en su sentido político, cultural, histórico, todas las facetas que... Es decir, fue un movimiento nacional. Quizás no se estaba pidiendo la independencia, tampoco hacía falta. Tampoco hace falta que en un primer momento un movimiento nacional tenga que pedir la independencia. No hay que ser tan esquemático. Pero sí se quería... Joder, se quería acabar con el paro, se quería acabar con los terratenientes, se quería acabar con... Que la gente... Que hubo 2 millones de andaluces que tuvieron que emigrar, que os voy a contar a vosotros aquí del tema de la emigración. Hubo 2 millones de andaluces que tuvieron que salir de Andalucía. Porque se estaban literalmente muriendo de hambre. Que es que era así. Joder, trabajo en la propia tierra. Todas esas cosas. Y sobre todo también, joder, dignidad, mi seña de identidad. Lo que Brescia ha comentado antes. Sí, que de eso lo voy a tratar luego después. No me manipuléis mi seña de identidad. No, basta ya de estereotipos, de tópicos, de historia. Esa no es mi cultura, esa no es mi historia. Así no somos nosotros. Nosotros somos de otra manera. ¿Vale? Y eso estaba muy en carne viva en aquella época. El tema de la transición a Andalucía es otro tema que puede dar, ya ves, para otra tesis doctoral. Pero, por resumidas cuentas, el caso es que los estrategas de la transición española ese movimiento lo supieron reconducir. En eso el PSOE tuvo una habilidad bastante oportuna y tal.
Sobre todo ese movimiento, como antes os estaba explicando, vinculaba mucho la reivindicación andaluza a lo social. Se hablaba de autonomía en abstracto, de autogobierno en abstracto, de soberanía incluso en abstracto, pero luego esa soberanía que significaba el lema clásico de la lucha jornalera andaluza: pan, trabajo y libertad, que era lo que realmente se estaba pidiendo. Como ya os digo, eso es un tema que puede dar para mucho. Y para ya, de verdad, y no os doy más la chapa para ir concluyendo, es decir, ¿cómo podemos caracterizar la Andalucía de hoy? Pues, si habéis estado un poco atentos, pues lógicamente como un país independiente. Y algunos dicen que hasta subdesarrollado. Hay un economista, sí, bastante nacionalista, que se llama Manuel Delgado Cabeza, de la Universidad de Sevilla, creo, sí, Sevilla, que él habla de que en Andalucía ha pasado el desarrollo del subdesarrollo, le llama a él. Una caracterización bastante curiosa. Es decir, actualmente en Andalucía tenemos un 37% de paro. Eso es una barbaridad. Pero es que más barbaridad es todavía que antes de la crisis, de esta famosa crisis que estamos viviendo, en el año 2006 Andalucía tenía entre un 10 y un 12% de paro. Eso es otra barbaridad. Y supuestamente nos iba la cosa bien. Este es un tema que en Andalucía es muy recurrente, el tema del paro, para explicar lo que está nuestra dependencia y nuestro subdesarrollo y tal. Pero aquí hay dos explicaciones, una la reaccionaria y otra pues la nuestra, que no es la reaccionaria. ¿La reaccionaria cuál es? Pues bueno, pues dejarlo todo a un supuesto carácter indolente, que si Paco, que si no sé qué, no sé cuánto, que realmente, aunque os parezca a esta altura de la película que esas explicaciones se dan. A lo mejor no tan brutales como en otros momentos, pero sí se dan. Más ocultas, más disfrazadas, pero sí se dan. Y luego la nuestra, que es la que dice, no, esto es fruto de un desarrollo histórico determinado de un país que se ha desarrollado en la dependencia. Es que casi y sin el casi en el colonialismo. Yo sé que también es un tema, el tema del colonialismo es un tema que se toca aquí bastante, ¿no? ¿Qué papel tiene asignado Andalucía? Suministrador de mano de obra barata y suministrador de materias primas agrícolas, dándose la paradoja de que somos una potencia agrícola, pero a la vez lo que yo consumo, lo que nosotros consumimos, los andaluces y las andaluzas consumen diariamente, el 50% está elaborado fuera de Andalucía. Toma ya. Y que vienen, ahora está habiendo un meneo con el tema del aceite de oliva. Los italianos nos compran el aceite de oliva por 2 duros, nos lo embotellan y lo venden en Italia por una fortuna. Aceite andaluz. País de inversiones especulativas y con todo lo que eso significa. Es decir, tenemos una costa que, bueno, que lejos de chauvinismo y tal, pues tiene cierto atractivo. ¿Qué ha pasado con esa costa? Pues al no haber una diversidad económica, ¿por dónde qué hacen esta gente? Pueden, en vez de invertir en cuestiones productivas, Andalucía, pues por esa escasez, cualquier inversión es bien recibida. ¿Qué ha pasado? Que hemos notado el tema de la construcción y el tema del boom turístico y tal, como nadie, porque entre el papel que se asigna está el tema de ser un país de inversiones especulativas relacionadas con el tema del turismo y la construcción. Sé que eso ocurre en muchas partes, pero casos como lo de Marbella, que yo conozco bastante bien porque me pilla cerca, o la Costa del Sol, y yo incluso he vivido un tiempo de mi vida en Torremolinos, sé lo que se cuece. ¿Qué más? ¿Cómo podemos seguir caracterizando Andalucía?
Fronteras racistas de la Unión Europea, es decir, somos los gendarmes de Europa, somos el sur de Europa y nos asignan el ser el gendarme de esa Europa que se la da de demócrata, que se la da de progresista, pero que en realidad el proyecto de Unión Europea no deja de tener bastantes tintes racistas y xenófobos. Y a nosotros se nos asigna ser, junto con también con el sur de Italia, ser el papel de gendarme. Somos un país militarizado porque tenemos una situación geoestratégica determinante. Claro, nosotros somos sur de Europa, estamos cercanos al norte de África, pillamos, si tenemos en cuenta los planes geoestratégicos de los Estados Unidos, estamos en el centro, es decir, poner una base como nos han hecho, o dos bases, la de Rota y la de Morón, en Andalucía para el militarismo norteamericano es fundamental, porque te da juego para intervenir en el norte de África, intervenir en esos puntos calientes que hay ahora mismo en el mundo, Oriente Medio. Es decir, desde la base de Rota nos consta que han salido buques, que han salido aviones que participaron pues en todas las agresiones imperialistas que han tenido lugar pues desde los años 80 para acá, desde la Libia de Gaddafi, el tema de Irak. Eso es un problema muy gordo que tenemos en Andalucía, que por muchas marchas que hagamos para que esta gente que se vayan, pues este va peliagudo, porque nos estamos enfrentando nada más y nada menos que al gran poder imperialista mundial. Pero es que no solamente tenemos a los yanquis, tenemos a los ingleses en Gibraltar, que hay una base militar británica en Gibraltar donde paran submarinos nucleares, con todo lo que eso significa. Y no solamente eso, sino que encima, lógicamente, el Estado español toma nota y tiene en cuenta de que Andalucía pues tiene esa característica geoestratégica fundamental que es importante. Seguramente me estaré olvidando de alguna, pero hay una de la que no me puedo olvidar, que es que Andalucía le ha servido a la gran oligarquía española para crear su nación. Y me explico. En el siglo XIX, la naciente burguesía española tiene que crear un proyecto nacional que no tenía. Y crear un proyecto nacional significa tener un proyecto cultural. Entonces, teniendo en cuenta que la burguesía terrateniente andaluza, que en realidad no eran andaluces, eran castellanos que se asentaron en Andalucía, era determinante en el Estado español, se empezó en el siglo XIX a tomar la seña de identidad andaluza, manipulada, trastocada, y plantearlas como las señas de identidad del proyecto español. Y eso a nosotros nos ha hecho daño, muchísimo daño. Es decir, nos han robado la cultura, dicho pronto y rápido. Nos han robado la cultura y la han vendido como algo que no es. Por haceros unas consideraciones finales, pues claro, os estaréis preguntando, claro, en Andalucía pues no hay movimiento nacional y tal. Es decir, esto es un tema que ha sido muy analizado en Andalucía, pues por muchos intelectuales. Se ha hablado de factores que bloquean la conciencia nacional andaluza, se ha hablado de localismo. En Andalucía hay muchos localismos, pero también creo que en otras partes, en otras naciones, hay localismo. Por aquí algunos se ríen, y sin embargo, por lo menos han logrado articular un proyecto nacional. Se habla también del idioma. Mirad, yo no voy a entrar en el debate de si los andaluces dejamos de hablar o no castellano. Hay gente en Andalucía que es un debate también muy complejo. Os digo de que yo ahora mismo estoy tratando de hablaros lo más castellano posible. Vosotros vais a un pueblo de Andalucía y probablemente tengáis problemas para comunicaros. Pero bueno, independientemente de eso,
los irlandeses mayoritariamente hablan inglés y no han tenido problemas para incluso, no solamente tener un proyecto nacional, sino incluso un Estado, con todas las limitaciones que se crean sobre el Estado, sobre cómo llegaron a ese Estado. Pero bueno, también me consta que en otros lugares no ha habido tampoco una burguesía pujante y sin embargo han conseguido crear un proyecto nacional. ¿Qué es lo que nos queda? Me remito a lo que he dicho antes, es decir, el que realmente al despojarnos, al ver ese robo, ese despojo de las señas de identidad y de su manipulación, realmente tú estás cortocircuitando la posibilidad de que haya un conflicto nacional, de que el conflicto de clase, es decir, de que los jornaleros, de que toda esa lucha que os he estado contando, todo eso se articula en un proyecto nacional. Y ese, mi opinión personal, cuidado, es el gran problema que hemos tenido a la hora de articular un movimiento nacional. Pero no me quedo ahí. Yo creo que eso, de alguna manera, se ha ido combatiendo. Es decir, el tema de luchar por nuestra seña de identidad y toda esa historia, se ha dado mucha batalla. Quizá no la suficiente, pero algo ha quedado. Y ya más o menos, tú preguntas, aunque no tenga una conciencia nacional andaluza clara, pero tú preguntas a cualquier andaluz, generalmente se siente identificado con su cultura y es consciente de que ha habido muchos estereotipos y mucha manipulación y que todo eso ha ido encaminado a presentar un proyecto nacional que aunque no sea consciente no es el suyo, ¿vale? Entonces me remito ya a un problema ya político de no haber logrado, que esto si queréis lo podemos dejar para el debate, de no haberse conseguido articular en los momentos en que se tendría que haber articulado, en los años 70 y 80, como de alguna manera también ocurrió aquí cuando nació la UPG y tal, aunque también hubo un partido histórico, el Partido Socialista de Andalucía, pero luego a analizar lo que pasó con ese partido también nos llevaría a otra tesis. Realmente el problema está ahí en que no se consiguió articular un referente político nacional, y eso es lo que lo estamos pagando caro, y sobre todo hoy en que realmente la lucha por la soberanía nacional en Andalucía es una lucha ya de vida o muerte prácticamente.